Pasamos entonces ahora para el mensaje. Estamos involucrados en una serie acerca de el reino de Dios, la iglesia y nuestro Señor Jesús. Y a veces son términos que no sabemos cómo conjugan, cómo ellos se conectan. Y ya hemos estado hablando desde el principio de que el reino de Dios es básicamente la forma en que Dios espera que nosotros vivamos con Él, en perpetua armonía, y entre nosotros, donde la filosofía de vida sea la gracia de Dios. Pero para llegar allí, usted se imagina que cuánto falta para que todos nosotros vivamos en la gracia de Dios, ¿verdad? Ahora, Dios ha establecido, tuvo una relación cercana con 12 personas y después que las estuvo preparando por determinado tiempo, le dijo, bueno, yo me voy, les voy a enviar mi espíritu, que es el que los va a acompañar en todo este proceso. Pero recuerden, el objetivo es el reino de Dios, que se acercó conmigo, pero ahora la idea es que se extienda a todo rincón de la tierra. Nadie en el mundo tiene ni idea de qué cosa es el reino de Dios, ni cómo funcionaría eso, ni cómo eso es posible traerlo a la práctica. Nadie en la historia de la humanidad, en ningún rincón de la tierra, tiene ni idea. Ustedes son los únicos. Así que mi comisión es, vayan hasta el fin de la tierra y háblenle a la gente de un reino y que la manera de poder participar de ese reino es traer a ese rey directamente al corazón. Ahora, estos 12 hombres que todavía estaban tratando de entender, ¿verdad?, la magnitud de esa tarea, ni siquiera se daban cuenta bien todos los riesgos, todo lo que les venía por delante, pues estuvieron de acuerdo. Así que Jesús se fue y todo lo que nosotros hoy llamamos iglesia empezó con 12 personas extremadamente confundidas, ¿verdad? Mirando al cielo, esperando que del cielo regresara Jesucristo y Dios diciéndole, oye, adelante, id a todo lugar, hagan discípulos, bauticen y no paren de hacer ese trabajo hasta que el rey llegue. Lo de ustedes es llevar ese reino. Cuando yo venga, esa es otra historia. Así que ellos se lanzaron. Hemos estado compartiendo entonces algunos mensajes acerca de el clase de lío que tuvieron que enfrentar estos 12. El clase de problema que Jesús le dejó en la mano. Porque empezaron enseguida, recibieron el Espíritu y ellos dijeron, no, pero qué clase de poder. Y en un día se convirtieron 3,000, en otro día se convirtieron 5,000. Y cuando abrieron los ojos y aquello se estaba expandiendo de una manera impresionante y ellos contentos, lo que no sabían es que ya tan pronto como 2 capítulos más allá empezaron a fajarse entre la gente de la iglesia. Entre aquellos que tenían viudas griegas y aquellos que tenían viudas hebreas. Y uno decía, no, porque los hebreos, nosotros somos los que los judíos somos los que tenemos que tener prioridad. Y entonces las viudas griegas diciendo, ¿y por qué la diferencia? No fue esa diferencia la que yo he escuchado acerca de Jesucristo, que viene a toda criatura y cumpliendo la promesa a todas las familias de la tierra. Y ahí esos 12 tuvieron que empezar a lidiar con lo que se le iba apareciendo por el camino. Y mientras más crecía la iglesia, ¿más qué? Más lío y más problemas. Lo cual me llama a mí la atención de que la gente crea que va a venir a la iglesia y todos los problemas se van a resolver. No, la iglesia no es el lugar donde los problemas se resuelven mágicamente. Es el problema donde encaramos los problemas con sinceridad y honestidad. Y donde encarándolos nos damos cuenta de lo que Jesucristo nos ha dicho, que no somos capaces de encaminar la vida, ni personal, ni familiar, ni social, sin Él. Entonces,
llegamos así, la iglesia sigue expandiéndose, se siguen generando problemas, y llega un momento en que esa primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, esos primeros 12, que ya son un montón de gente, que ya han tenido que orar a Dios para ver cómo se van resolviendo los problemas, y gracias a Dios se va estableciendo paz y se van resolviendo cada uno de ellos. Esta primera iglesia de Jerusalén queda incapacitada para poder seguir adelante con la obra de Dios. Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje de hoy. Hoy, casi a mitad del libro de los Hechos, vamos a enfrentarnos, digamos, que al problema más grande que podía haber enfrentado aquellos 12 discípulos. Un problema tan complicado que si fallaban en resolverlo, nosotros nunca hubiéramos conocido el Evangelio. La razón por la cual el Evangelio siguió expandiéndose y siguió siendo conocido por gente de muchas naciones fue justamente porque este dilema que se dio en la iglesia, ellos se pusieron en manos de Dios y Dios les dio solución. Y aquí es donde, este es un paradigma que yo quiero que quede muy claro entre nosotros. Dios tiene poder para resolver cualquier tipo de discusión, cualquiera. Los que a nuestra mente no consideramos que se puedan resolver. Yo le puedo contar muchas situaciones que yo he visto que para cualquier ser humano diría, eso es imposible. Y no le voy a hablar de milagros de Dios. No voy a hablar, por ejemplo, del clásico hecho de que una mujer esté orando porque su marido es inconverso y siempre lo que hace es ponerle problemas y ponerle cargas y explotarla y la tiene de oración de rodillas 24 horas clamando, Señor, haz algo con este hombre. Y un buen día ese hombre conoce al Señor, cambia y ¡wow! Y la mujer sorprendida dice, ¡wow! ¿Qué clase de milagro Dios ha hecho? Porque ese milagro lo hemos visto mucho, hay muchos testimonios sobre eso. Voy a hablar de otro milagro. El milagro que cuando la esposa y el esposo, por ejemplo, los dos son cristianos, y los dos llegan al punto de creer que ya es incompatible uno con el otro. Uno dice, se me acabó el amor. Y la otra parte dice, te tengo que confesar que ya no te amo más. Aquello que había en mi corazón por ti ya no existe. Y por el otro lado dice, bueno, qué bueno. A mí me parece que también. Y siendo cristianos y bajo todas las promesas de Dios y escuchando todos los testimonios poderosos que hay, uno llega a decir al otro diciendo, perfecto, pues cada uno por su lado. Yo he estado en el medio tratando de aconsejar a muchas familias en esa situación. Y la mayoría llega siempre diciendo, esto es irreconciliable, pastor. No hay forma de que nosotros podamos encontrar una manera de seguir juntos. El punto al que yo he apelado en esos momentos es, ni yo tampoco. Yo creo lo mismo que ustedes. Pero la razón por la cual le voy a invitar a dar una última oportunidad no es creyendo de que él puede cambiar, de que ella puede cambiar, de que los dos pueden cambiar. No, es creyendo que en esta gran discusión, si dejamos que Dios tenga un espacio en este dilema, Él va a encontrar la solución donde crees que no la hay. Ahora, quiero ayudarles a entender de que en este capítulo
hay una gran controversia entre una madre y una hija. Entre una iglesia madre llamada la Iglesia de Jerusalén y una iglesia nueva que surge a partir de la Iglesia de Jerusalén, que se ubica en Antioquía de Siria. Entonces imagínense, aplica mucho este asunto de que somos familia, de que una surgió de la otra, de que debemos, ante todas las circunstancias, lo obvio es que nos podamos entender y podamos seguir adelante. Sin embargo, nos enfocamos enfocamos la situación de tal manera que la única solución es romper. Quiero leer Hechos capítulo 15, versículo número 2. Y aquí presenta, aquí está el problema en carne viva. Ya no se puede seguir dilatando. Dice así: como Pablo y Bernabé tuvieran una gran disensión y debate con ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Con quién tuvieron un tremendo debate Pablo y Bernabé? Bueno, vamos al versículo número 1, al anterior, para que nos ubiquemos. Miren con quién era la discusión. Vamos a movernos al versículo número 1. Dice, vamos un poquito atrás, dice: algunos que llegaron de Judea, de la iglesia de Jerusalén, enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Miren qué clase de bomba. Si no lo hacen a la manera en que la hemos hecho los judíos hasta este momento, ustedes que no son judíos, van para afuera. Y están hablando en nombre de quién? Están hablando en nombre de Dios. Ahí es donde Pablo y Bernabé saltan como si les hubieran puesto hormigas bravas debajo de los brazos. ¡Ah! Y empieza esta gran disensión y debates con ellos. Bueno, mire la forma en que reacciona la iglesia. Dice, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén. ¿A quién? A los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y aquí tengo el regalo más grande que pueda tener un ser humano hoy en pleno siglo XXI. Una comunidad de fe donde el poder y la sabiduría del Espíritu Santo tenga oportunidad de trabajar en la gente. Repito esto. No todo el mundo hoy en día se ha dado cuenta el gran regalo que Dios ha puesto a la humanidad bajo cualquier circunstancia que viva, ofreciéndole una iglesia que abra su corazón a la obra del Espíritu Santo. Porque si se abre el corazón, si una comunidad abre el corazón a no se va a hacer como yo quiero, o yo sé lo suficiente y las cosas tienen que hacerse como siempre se han hecho. Por cualquier razón tenemos una comunidad con un corazón abierto para la obra del Espíritu. Eso es un regalo. Y lo voy a demostrar hoy. Mamá, ¿cuántos dilemas tú llevas arrastrando? Por tus hijos, por tu esposo, por ¿cuántos dilemas? ¿Cuántas crisis, cuántas situaciones difíciles que no entiendes y te preguntas ¿hasta cuándo? Pero tu condición de madre no te permite virar la espalda y dejar a esa personita o dejar a esa situación, ¿me entiendes? Que se las arregle como arregle. ¿Cómo? ¿Qué tal cuando estamos en la situación que está una iglesia
que quiere extender el reino de Dios, o una madre que no sería capaz de dejar a sus hijos bajo ninguna circunstancia. Está amarrado, está atado a la situación, está diciendo, no, aquí yo me tengo que quemar con el problema. Si el problema no se resuelve, si este problema pesa tanto y hunde, me hundo. Para donde vaya el problema voy yo. Porque aquí se acaba uno de los dos. O se acaba el problema, o el problema me acaba a mí. Cuando uno llega a ese grado de perspectiva con respecto a la vida, y uno se da cuenta que el problema puede más que uno, es el momento idóneo para abrirle el corazón al Espíritu. Y cuando el Espíritu llega, se abren nuevas puertas, se abren nuevas perspectivas. Somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento y toda una gama de posibilidades se abren ante nosotros. Ahora, vamos a ver, en primer lugar, que Jerusalén, vamos a meternos en la situación, Jerusalén no estaba lista para seguir el ritmo que el Espíritu había impregnado en su promesa. El Evangelio se iba extendiendo, principalmente en Judea, donde habitaban los judíos. Pero aquellos judíos encendidos por la obra del Espíritu Santo y viendo todo el potencial de vida que tienen ahora caminando con Dios que no lo tenían antes, no se pueden callar la boca y empiezan a hablarle a todo el que puede. Y hablando y compartiendo y testificando y contando y diciéndole a la gente y actualizando y haciendo correr la noticia. Aquellas personas que vivían en una circunstancia donde no tenían para dónde escapar, no tenían qué hacer, que cualquier persona que llegue con una solución, con una noticia, se agarran de ella. Esa gente porque la humanidad ha esperado por siglos soluciones. Esa gente prestaron oído, esa gente abrieron el corazón al Evangelio y empezaron entonces. No, yo quiero saber más de ese Jesús, yo quiero saber más. Y mientras yo quiero saber más, fueron para su casa y le hablaron a los suyos. Y los suyos empezaron a revolucionarse y así. Y esto sin control. Usted ve que a veces la iglesia piensa, no, porque los apóstoles llevaron el Evangelio hasta la India y hablaron no sé cuánto. Mire, aunque el libro de los Hechos se llama libro de los Hechos, solo cuenta la historia de un apóstol. Porque Pablo no lo era, solo Pedro. Y Pedro desaparece de la Biblia en el capítulo número 11. Aparece en el 15 y se acabó. Cuando lo liberaron de la cárcel, que fue a casa de Rosita, y en la casa de Rosita la iglesia estaba orando por él, y cuando él toca y le abren la puerta, y Rosita dice, ¿qué? Fue corriendo a los que estaban adentro y dice, caballero, allá afuera está Pedro. Y la gente, ¿cómo que Pedro? Pero lo interesante es que estaban orando para que Dios liberara a Pedro, y Dios liberó a Pedro a través de un ángel y lo trae a la casa. Así que está la iglesia de Jerusalén con Pedro delante, es la respuesta a sus oraciones, y ellos todavía no acaban de asimilar la manera en la que Dios ha respondido. Pero ¿sabe qué? Ahí en ese mismo pasaje dice que Pedro, después de estar un rato con ellos, se fue a otros lugares. Y el libro de los Hechos no vuelve a mencionar a Pedro. Entonces, ¿dónde están los apóstoles? ¿Dónde están los demás apóstoles en el libro de los apóstoles? No están. No están. El otro que aparece un poquito más adelante tiene que luchar para que lo consideren apóstol. Se llama Pablo. No están. Y el escritor de este libro, Lucas, está intencionalmente dejándonos saber. Estos son los hechos del Espíritu Santo.
Usted ve que todavía nosotros estamos, ¿sabe lo que pasa? Que aquí no está el pastor. ¿Sabe lo que pasa? Que aquí no está Pedro. ¿Sabe lo que pasa? Que aquí no está Pablo. Si Tomás estuviera aquí, no. Si aquí estuviera Lucas, no. Si aquí estuviera Mateo, eso fuera. Déjeme decirle, la Biblia los borró a todos. ¿Cuál es el mensaje? Y la obra seguía creciendo. Y la iglesia seguía creciendo. Y los apóstoles perdidos y desapareciendo. Y tratando de ver cómo solucionan. Este es el último momento. En Hechos capítulo 15 es el último momento donde aparecen los apóstoles. No se nombran, pero se nombran, pero sabemos que está ahí porque viene una comisión de la nueva iglesia. Mis hermanos, una iglesia madre que no está lista para seguirle el ritmo al Espíritu Santo. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Que el Espíritu Santo se mueva y la iglesia no pueda entender lo que está haciendo Dios y termine fajado con todo lo que están intentando seguir la obra del Espíritu. ¿Eso lo ha visto alguna vez? ¿Lleva alguna marca usted en el cuerpo por esa bronca? Bueno, esta iglesia solo llega a Palestina. Cuando tiene que lidiar con la obra que el Espíritu Santo está haciendo fuera de Palestina, se bloquea. Y ahí emerge una iglesia hija. Y usted dice, wow, qué poderoso es Dios. Bueno, pero lo que estaban pensando los judíos es, ¿qué atravesados son esta gente? Porque Dios no espera. Dios no hace esperar su promesa por nosotros. Si nosotros nos trancamos a la obra de Dios, Dios se sigue moviendo con los que quieren caminar con Él. Y aquí viene una recomendación. Seas mamá, seas papá, seas quien sea. No te resistas a la obra del Espíritu Santo. Porque te vas a quedar como un río que se fue secando y quedó un charquito. Y en ese charquito ya es agua podrida lo que queda. La mayoría de las veces, Jerusalén trató de controlar esto. Lo interesante es que en el capítulo número 9, Dios está tratando con un hombre llamado Pablo. En el capítulo número 10, Dios agarra a Pedro y lo manda a la casa de Cornelio, que era un tipo militar que quería saber acerca de Jesucristo. Y Pedro, la reacción que dice, que yo ahí no voy, y Dios le dio una revelación. Le dio una revelación que le permitió entender de que Dios iba a seguir moviéndose a través del Espíritu hacia toda la familia de la tierra. Así que Pedro tiene que lidiar con eso. En el capítulo número 11 ya vemos a Pablo moviéndose a un lugar llamado Antioquía. Y cuando nosotros vamos a la iglesia de Antioquía, mire, y esto lo quiero que lo lean todo el mundo. Vamos un momentico ahí a Hechos capítulo 13, versículo número 1. Y aquí vamos a ver que Jerusalén, sin darse cuenta, ya Dios venía formando otra iglesia a 1000 y pico de kilómetros de Jerusalén. Hechos capítulo 13, versículo 1. Y yo quiero que usted eche una mirada al interior de esta nueva iglesia, la segunda iglesia que se está formando, la iglesia hija. Yo diría que la iglesia de Jerusalén la parió y ni se enteró que la parió. Llévensela. Ni sabía que había parido. Mire eso, en la iglesia, se refiere a Antioquía, que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. ¿Qué? En la nueva iglesia habían profetas y maestros. ¿Qué es lo que había en la iglesia de Jerusalén? Apóstoles y ancianos. Pero es que los apóstoles y los ancianos no le daban cabida a nadie más. Dios agarra a la gente que se está convirtiendo, la empieza a discipular. Y empieza a proveer los otros ministerios que Jerusalén no permitía que funcionaran. Y se lo voy a demostrar dentro de un ratico. Dice, había profetas y maestros, pero eso no es lo mejor.
Mire quiénes eran los maestros y los profetas. Aquí dice, Bernabé, Simón, llamado, mire qué educadito lo ponen ahí, nigger. ¿Sabe lo que significa? ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que le llamaban el negro. Y se supone que el lugar de donde llegó era de Etiopía. Mira esto. Ya tienes una iglesia donde hay un maestro que es negro. Quiere decir que no era judío. Lucio, ¿de dónde era Lucio? Tampoco era Jerusalén, no tenía nada que ver con Judea, era de Cirene. Y era maestro, ¿verdad? Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca. Venga, al que menos se le podía confiar la obra de Dios, a alguien que estaba relacionado con una gente que todos los judíos odiaban. Miren qué clase de iglesia es esa, miren el liderazgo de esa iglesia. Y por otro lado estaba Saulo, que es el actual Pablo. Dime qué clase de iglesia es esa. Bueno, esa es la iglesia hija de la iglesia de Jerusalén y esa es la iglesia que formó Jesucristo. Multicultural, diversa, de todos los colores, de todas las formas y todas las maneras posibles. Dios tuvo que formar una iglesia bajo esas condiciones porque la iglesia monolítica, la iglesia donde todos eran judíos, todos conocían la ley, todos se sentían herederos de la promesa, esos no estaban listos para poder abrirle el evangelio a quien Dios quería llevar el evangelio. Y aquí tenemos la diferencia que hace el abrir el corazón al Espíritu de Dios. Porque la iglesia de Jerusalén, lo vamos a ver, ahí solo quedaron ancianos. Pero la iglesia de Antioquía se llenó con todos los otros dones de Dios. Entonces la iglesia que se llenó con los dones de Dios fue la iglesia que se abrió a Dios, la iglesia que no le dijo a Dios cómo había que hacer las cosas, sino que le dijo, Señor, entendemos que somos fruto de la obra de tu Espíritu. Has venido moviendo un viento, una ola desde Jerusalén, pero ha llegado hasta aquí, hasta Antioquía de Siria. Ahora, ¿qué sigue? Los judíos allá en Jerusalén estaban diciendo, que no siga. Y ellos estaban aquí diciendo, ¿qué sigue? Por esa es la razón que mientras ministraban al Señor y ayunaban en el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y empieza aquí el primer viaje misionero. Empiezan estos dos hombres que son lanzados al mundo desconocido, al mundo donde había todo tipo de dioses, todo tipo de principio de vida, todo tipo de idea de familia, cualquier tipo de desastre. Dios dice, necesito gente que me crea de esta manera para mandarlos, ¿me entiendes?, a los lugares más locos que se puede encontrar un ser humano. Poderoso. Esta gente ya se habían liberado de la religiosidad de la iglesia mamá. Y ahora tenemos una iglesia hija que no tiene problema con meterse en cualquier tipo de situación porque sabe que en la situación que Dios lo meta, situación en la que Dios los va a sacar en victoria. Porque sabían que esta no era la obra de ellos. Esta obra los agarró en el camino, los montó y los llevó. Y ellos tenían esa sensación de que Dios los había sumado y seguían avanzando. Eso es dejarse mover por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasó? Pablo y Bernabé llegan a Jerusalén con un grupo de hermanos de aquí de Antioquía. Y cuando llegan allí, llegan y se conectan con la iglesia de Jerusalén. Y usted sabe cómo está el asunto. El asunto está ahí que es hecha chispa. ¿Cómo llegó, cómo se formó la chispa? Gente de Jerusalén
salieron para Antioquía para tratar de cambiar lo que estaba pasando allí en Antioquía. Hay veces que nosotros como padres creemos que tenemos absoluto control y poder sobre nuestros hijos. Y déjeme decirle que nosotros los padres tenemos que aprender también a dejarnos mover por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que no podemos dárnosla de que porque estamos lidiando con muchachos chiquitos, ¿me entiende? No hay nada que Dios nos pueda decir, incluso a través de ellos. Cuidado. Cuidado, porque no es primera vez que me encuentro padres luchando contra los hijos, teniendo los hijos la razón. Y los hijos están convencidos de esa razón, teniendo muchos años menos. ¿Y usted se imagina qué versión, qué interpretación hace un hijo diciendo, pero si esto es obvio, esto es así? Y viendo a un padre mayor que tiene la responsabilidad de cuidarlo a él, no queriendo entender, no queriendo escuchar y aferrándose a jugar a la vieja Jerusalén. Esto le pasó a la iglesia de Jerusalén y Dios tuvo que dejarla allí y empezar a moverse con Antioquía. 3 viajes misioneros vinieron después, 3 viajes misioneros. Y en esos 3 viajes misioneros se fueron quedando atrás los de Jerusalén. En este primer viaje salió Bernabé y Saulo, y Bernabé era de Jerusalén. Decidieron llevarse a Juan Marco. Juan Marco lo trajeron de Jerusalén. Entonces iba Saulo de Antioquía y otros 2 de Jerusalén. A mitad del viaje, uno de ellos no pudo, Juan Marco no pudo y decidió regresar a Jerusalén. Yo no puedo con esto, me voy. Bernabé decidió seguir porque era el que estaba al frente de ese viaje. Bueno, déjeme decirte que al segundo viaje ya Bernabé no pudo seguir a Pablo. No pudo seguir a Pablo. Tuvo que, ¿qué? Volvió a los lugares donde habían judíos helenizados, donde había gente que podía entender su lenguaje. Es difícil. Y entonces Pablo queda libre para poder enfrentar lo que sea que tiene que enfrentar en ese mundo desconocido. El problema es que cuando uno ha conocido al Espíritu Santo y sabe el poder que tiene, no le tiene miedo a lo desconocido. Y a veces uno de los grandes problemas que tienen las madres hoy en día es que si no saben qué puede pasar, si no saben, si creen que no pueden tener control sobre algo, pues se cierran y no caminan 1 centímetro más. Y eso le pasó a la iglesia. Y estoy hablando de la comunidad que Dios formó a partir de su propio espíritu. Tenemos que mantenernos siempre abiertos a esa obra del Espíritu en cada momento. El día que nos cerremos pensando, no, yo sé cómo manejar esto, ¡cuidado! Estás actuando como Jerusalén, como la iglesia de Jerusalén. Mis hermanos, pero fíjate qué cosa más linda de Dios. Porque esta gente que está en el Espíritu, supuestamente a donde último deberían ir es a Jerusalén. Porque de Jerusalén es de donde vinieron todos los que vinieron a crearles el problema a ellos. Sin embargo, reúnen un grupo y dicen, no. Vamos a hablar este asunto con Jerusalén. Y allí se crea una reunión interesante. ¿Todos pueblo de Dios? Sí. Unos pueblos de Dios que no estaban listos para moverse en el proyecto de Dios y otros que estaban absolutamente súper listos y ya estaban involucrados, ya eran parte de ese proceso. Y allí se unen a discernir esto.
quiero terminar con una frase. La conclusión de lo que sucede allí, el resultado final, es que los apóstoles escriben una carta. Y en esa carta, empieza la carta así, enviada a la gente de Antioquía. Hermanos, por medio de esta carta os escribo que nos ha parecido al Espíritu Santo. ¿Qué me dice eso? Lo que me dice es que los apóstoles en Jerusalén, en ese momento, no pudieron negar la evidencia de lo que Dios venía haciendo. No podían evitar el fruto que veían en la gente que estaba llegando. Se abrieron a la obra del Espíritu. Y cuando se abrieron a la obra del Espíritu dijeron, tenemos que reconocer de que este resultado al que vamos a llegar es obra del Espíritu Santo. Le pareció bien a Él porque a Él lo consultamos. Y lo otro que me parece tremendo es, la segunda parte dice, le parece bien al Espíritu Santo y a nosotros, de que no se les moleste más, reconociendo que lo que estaba haciendo la iglesia de Jerusalén con la nueva iglesia era molestándolos en su trabajo, en su obra del Espíritu. Mis hermanos, no tenemos solución si no dejamos al Espíritu Santo, si no le dejamos espacio al Espíritu Santo a manejar nuestras vidas. No se escandalice. No se escandalice. Algunos aquí podrían decir, pero ¿qué cosa es el Espíritu Santo? Otros dirían, yo he oído del Espíritu Santo, yo sé que el Espíritu Santo tiene que ver con gente caerse, y gente hablar en lengua, y gente no sé cuánto, y gente media loca que yo no entiendo. Y otros dicen, no, yo sé, yo he oído el Espíritu Santo también, ¿cómo se llama? En los rituales ahí, ¿cómo se llama? De tal iglesia o de otra tal iglesia. Y yo he visto, todo el mundo puede tener una interpretación, una idea de lo que puede ser el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros pensamos en el Espíritu Santo, estamos diciendo la posibilidad de nosotros ceder control a la obra de Dios. Y eso da miedo. Sobre todo cuando tú estás en la posición de control. Una mamá está en posición de control. Un hombre en una casa está en una posición de control. Un jefe, alguien que tiene dinero, alguien de quien depende personas, está en posición de control. Y el que tiene posición de control, le cuesta trabajo sujetarse al Espíritu Santo. Solo te voy a decir, el Espíritu Santo va a dejar abierto un trato contigo, pero no se va a trabar ahí. Él se va a seguir moviendo adelante. Su promesa no era solo para ti. Si tú no estás listo para recibirla, Él se sigue moviendo, porque su promesa es para todos. Y una evidencia clara de alguien que se deja llevar por el Espíritu Santo es alguien que sabe que no puede tener la última palabra. Es alguien que no se apropia de decir ni le dice a la gente que él es el que tiene la última palabra. Es alguien que no se mueve en una completa seguridad de lo que sabe. Es alguien que se mueve sabiendo hasta dónde sabe, pero dejándole también la puerta a que el Espíritu pueda renovar, pueda actualizar, pueda proveer algo que él todavía no conoce. Este que está aquí se ha matado la vida estudiando. He tenido oposición por muchos lados.
Porque la historia mía con la iglesia, muchos porque creen que salto y porque creen que no tengo problema en ponerme a la altura de un niño, o porque creen que no sé. Y han venido a discutir y han venido a crear discusión y a ponerme toda aquella doctrina, todo aquel control, todo aquel peso religioso sobre mis hombros para que se ay, ¿cómo tú lidias con esto? Y yo lo que tengo claro es todos los momentos en los cuales el Espíritu Santo dejó en pausa a gente como esa. Tengo muchísimos elementos en la Biblia donde Jesús, donde el Padre y aún Jesús se movió de una forma en un momento y de una forma completamente diferente en un momento muy parecido a ese. Y la gente por el camino ha aprendido no a tomar en serio lo que he hablado. Ha preferido dejen a este loco que haga lo que quiera, que nadie se meta con él. ¿Entiendes? No lo entendemos. Deja que camine. Pero la obra del Espíritu Santo, ¿qué más quisiera yo que agradar a todo el mundo? Pero ya lo dijo el Señor, si quieres agradar a todo el mundo, has decidido no agradar a Dios. Entonces uno tiene que ponerse en las manos de Dios. Tiene que ponerse en las manos de Dios. Y eso no quiere decir, Señor, yo sé cómo tú obras. No, es venir y decirle, Señor, yo no sé cómo tú obras. Señor, yo sé lo que hay que hacer aquí. No, Señor, yo creo que sé. Pero yo quiero escuchar lo que tú tienes que decir. No tratar de quedar delante de los demás como tú eres el que te la sabe toda porque fuiste a un seminario, porque hiciste esto. No. Justamente porque fui ahí ya comprobé de que ellos tampoco tienen la última palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos tratado de secuestrarte, Señor, y hablar en tu nombre. Señor, y decir a esta humanidad lo que tú quieres que ellos hagan. Nada más lejos, Señor. Tú te complaces con el que te trata como padre y te deja las puertas abiertas para que después de nuestro discurso poder escuchar el tuyo. Gracias, Padre. Gracias, porque si hoy estamos aquí, si hoy conocemos el Evangelio, Señor, es porque te dieron espacio a ti, Espíritu Santo. Queremos caminar contigo, queremos que tú seas nuestra guía, la personal, la familiar, la de la comunidad de fe. Señor, no sabemos bien a dónde nos quieres llevar. Pero una cosa sí tenemos bien clara. Queremos ir contigo a donde quiera que vayas. Contigo, Señor. Permite que esta enseñanza, Señor, para la iglesia podamos aplicarla a nuestras familias. Y que hoy, en el Día de las Madres, nuestras madres puedan, Señor, descansar toda su ansiedad en ti, Dios. Y empezar a buscarte, Espíritu Santo, para ser sabias en ti y poder proveer lo mejor que puedan a sus hijos. Gracias te damos, Señor, porque estás ahí. Gracias. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra paz. Que pase lo que pase, ahí estás tú. Te bendecimos, Señor. No hay palabras para agradecerte. Recibe nuestra gratitud, Señor. Amén, amén y amén.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre el favor, te mire con agrado y te dé paz. Canta conmigo, hermanos, todos juntos. Amén, 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 Ahí donde están, hermanos, vamos a dar gracias al Señor por todos los que están aquí. Si tienes tu madre ahí enseguida, ¿por qué no le das un abrazo? ¿Por qué no le adoras al Señor Jesucristo? Que Dios te guarde y te bendiga. A todas las mamás que están aquí, y no más las mamás, a todos los que están aquí en este lugar. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos.